Bueno, ahora sí, bienvenidos a este webinar organizado por BiblioHack en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Fundación IDA, Investigación y Diseño Argentino, y el Centro de Arte Víctor Magariño D. Hoy vamos a estar hablando sobre gestión de colecciones y diseño de catálogos digitales con Collective Access. Nos acompañan Mora Caraballo, de Fundación IDA, Juan Cruz Andrada, del Centro de Arte Magariño B, y Elena Raspo, del Museo de Arte Moderno. Y además hay aproximadamente ahora 125 asistentes. Hubo aproximadamente 350 inscritos, lo que es un buen número. Y lo que nos gusta mucho destacar es que no solo hay, esperablemente, bastantes de Argentina y de varias provincias, sino que también tenemos gente que nos está viendo ahora desde Santiago de Chile, desde Bogotá, desde Caracas, desde también Medellín, desde México DF, incluso desde Washington DC o de Lisboa, lo que un punto nos muestra que hay interés en el ámbito hispanoparlante en esta clase de temas, y es un poco sobre eso, sobre lo que vamos a estar hoy conversando. Pero bueno, para hacer una breve introducción, antes de cederle la voz a los invitados, voy a intentar resumir rápidamente qué es Collective Access. A grandes rasgos, Collective Access es un software de gestión de colecciones, pero más especialmente es un software de gestión integral de colecciones. Y con gestión integral de colecciones nos referimos especialmente a algo que les voy a mostrar ahora, que es la posibilidad que tiene Collective Access de ocuparse de toda una serie de procesos, como los podemos ver aquí listados en la página en español del estándar de gestión de colecciones Spectrum. En tanto, una herramienta de gestión integral de colecciones, Collective Access nos permite justamente hacernos cargo del registro de información y el intercambio de información de todas esas tareas que tienen que ver con la vida de las obras y los documentos, desde que entran en la institución que las custodia, hasta que salen por un préstamo, hasta que son reproducidas para ser publicadas en un catálogo o publicadas en internet, o la información sobre los derechos asociados, en fin, toda una serie de cosas que vamos a estar viendo en un ratito, que básicamente permiten justamente registrar, almacenar, intercambiar, visualizar de diferentes formas la información asociada a las colecciones y a los fondos. Pero además, Collective Access es un software de código abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que en tanto herramienta informática, no está su uso, no depende de la adquisición de licencias, y además las especificaciones técnicas que permiten hacer funcionar esa herramienta están disponibles en Internet, documentadas, para que los usuarios avanzados o los expertos en informática también puedan modificar la herramienta, y acá es el punto clave, para adaptarla a las necesidades puntuales de las diferentes organizaciones que puedan querer hacer uso de la herramienta. Y esta posibilidad de adaptación es quizás su mayor fuerte, por lo que su uso finalmente durante los últimos 10 años, crecido bastante alrededor del mundo, y últimamente también en Latinoamérica, por su adaptabilidad a diferentes casos, ya sea colecciones de arte, colecciones arqueológicas, archivos gestionados estricta y ortodoxamente con ISAT-G, colecciones digitales, registros, por ejemplo, de prensa dispersos, sin muchas referencias de contexto, o gestión de autoridades, incluso se han hecho con este tipo de herramientas. Es muy flexible y en la medida en que está orientado como software a el trabajo que se suele hacer en instituciones de custodia de patrimonio, una vez que se le agarra a la mano para poder customizarlo, su potencial es muy alto. Ahora, como habrán escuchado decirlo recién, cuando decimos que es un software de código abierto, nos referimos a que de algún modo u otro hace falta, para poder utilizarlo, y esto es lo que les quiero ilustrar un poco ahora, hace falta una serie de competencias tecnológicas
con las que, bueno, hacer finalmente esa adaptación. Si me prestan un poco de atención en la pantalla, les voy a mostrar algo que para quienes suelen programar es habitual, pero para otros no, que es, por ejemplo, un repositorio de código. En este repositorio de código hay cosas que pueden resultar muy complejas para quienes no dominan las cuestiones informáticas, pero es básicamente donde están los archivos, las librerías, las plantillas, en fin, toda una serie de objetos informáticos que hacen posible después hacer funcionar esta herramienta en un servidor. Ese es el otro punto. En general, estas herramientas informáticas no corren en nuestras computadoras, sino que corren en computadoras que están conectadas a Internet en un lugar que no es nuestra organización, en la mayor parte de los casos, o la nube, como se lo puede conocer, donde esta herramienta corre y permite que la información circule desde allí a los exploradores de las computadoras de quienes los van a usar. Esta diferencia clave con mucho software de generaciones anteriores, donde todo estaba concentrado en una única computadora. Esto lo que permite de alguna manera es el trabajo distribuido y la accesibilidad de la información desde diferentes lugares. Ahora bien, tanto el código como la gestión del servidor requieren una serie de competencias técnicas avanzadas, que son en general las que tienen que ver con, bueno, la informática y la gestión de la publicación en línea. Y voy a ser rápido con este tema para después poder adentrarnos en los aspectos que más nos interesan dentro de esta conversación, que es que en algún punto, cuando hablamos de estos sistemas de gestión y estos catálogos digitales, estamos hablando de la transformación digital de los museos, de los archivos de las bibliotecas y de la posibilidad de que cobren una mayor relevancia y un impacto mayor en un contexto como el actual, donde cada vez más comunicaciones como esta misma se dan a través de computadoras y de medios informáticos. Y esa transformación digital puede requerir algunos cambios en la cultura de trabajo o en los equipos que tienen en general que ver con la incorporación de estas nuevas técnicas. Pero hacemos énfasis en esto porque no todo se reduce a la cuestión informática, sino que para poder hacer funcionar estas herramientas, y en el caso de Collective Access, que sirve, como les decíamos antes, para la gestión de la colección y para la publicación digital de la colección, para armar un catálogo digital, mucho más que las definiciones tecnológicas, lo que hacen falta son definiciones justamente de políticas de custodia del patrimonio y de presentación del patrimonio. Y sobre eso vamos a estar hablando hoy. Básicamente sobre cómo enfrentar los desafíos de la transformación digital, en este caso con esta herramienta particular que se llama Collective Access, pero desde una perspectiva informada de los procesos que hacen falta y que forman la custodia de las colecciones y los archivos, los procesos y decisiones que hay que tomar para la publicación, por ejemplo, de un catálogo de obras de arte, o para la reproducción de documentos de archivo, o para una cantidad de otros objetos de información que forman parte de la tradición y de la práctica en general del patrimonio, de la historia de las artes, de la historia en general empírica, y que hoy en día, con las bases de datos y otras series de elementos digitales, bueno, empieza a cambiar. Pero lo que hemos descubierto es que cruzando un poco de experimentación con las herramientas, con un conocimiento firme de los modos de trabajo anteriores, surgen cosas interesantes. Dicho esto, yo soy Matías Busterman de BiblioHack. BiblioHack es un proyecto de promoción y desarrollo de tecnología abierta para bibliotecas, archivos y museos. Algunas cuestiones sobre digitalización, otras sobre publicación en línea, y nos interesó armar este webinar para comentar un poco el trabajo que estuvimos haciendo en los últimos 2 años con, bueno, los colegas aquí presentes, que ahora les voy a dejar que se presenten. Podemos empezar con Elena. Hola Matías, bueno, gracias por habernos convocado hoy. Bueno, es un placer para todos los que nos están escuchando, que estén interesados en estos temas. Mi nombre es Elena Raspo, yo soy coordinadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y trabajo en la institución desde el 2015. Y desde 2017 aproximadamente empezamos todo un proceso de implementación de software de gestión de colecciones para el área de patrimonio, que es donde trabajo, con el objetivo de generar una base de datos que integre la información de biblioteca y archivo y conservación, ya que nuestro área de patrimonio trabaja de manera transversal con estas otras 2 áreas del museo, con el objetivo, bueno, de
que podamos integrar los distintos procesos, como hablaba Matías, de la gestión de la información. Bueno, no sé si quiere seguir Juan. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Juan Cruz Andrada y bueno, como les dijo Matías, formo parte del equipo que trabaja en el Centro de Arte Víctor Magariños D. También extiendo el agradecimiento por esta invitación a participar de este evento, porque me parece que es muy importante mostrar el arduo trabajo que llevó y que implicó hacer este proceso de pasar toda la información y los materiales que teníamos a este espacio digital. Yo trabajo en el Centro de Arte hace 10 años, más o menos, y venimos desarrollando muchísimas actividades que, bueno, ahora en un ratito les voy a contar. Hola, ¿qué tal? Soy Mora Caraballo, yo soy la más joven de la institución, en ese sentido ellos están hace más tiempo, y es interesante porque yo tengo otra visión. Esto quiere decir que yo agarré el trabajo ya hecho de una base de datos, en 2020 ingresé como coordinadora institucional, y agarré el trabajo que había hecho Marina Baima, ya comenzado con BiblioHack, y lo que hicimos fue darle otra mirada, ya que IDA lo que tiene es archivos y colecciones, y está todos los años, todos los meses, incorporando nuevos archivos, y esto sucede que cambie la modalidad de trabajo, cambie los manuales de procedimientos y cambie también las necesidades, que esto también es algo que vamos a abordar hoy, que es súper interesante porque entre los invitados tenemos casos muy distintos de colecciones y archivos y de necesidades, y estoy muy agradecida de formar parte de este panel y que toda la gente esté interesada, porque la idea es seguir haciendo esto, si les interesa, y poder ayudarnos entre instituciones y compartir experiencias y crecer también en gestión patrimonial, que no se habla mucho de este tipo de trabajos normalmente en congresos, y es muy interesante ver lo que se puede lograr en trabajo en equipo, y que hay que dedicarle tiempo y constancia. Por ejemplo, este año retomamos el trabajo con Matías, con BiblioHack, y estamos renovando la base de datos de Fundación IA, porque lo que tiene bueno Collective Access es eso, y queremos mostrarles las posibilidades hoy. Bueno, dicho esto, les propongo que a modo de conversatorio recorramos un camino intercambiando algunos comentarios, imágenes y algunas vistas, desde, bueno, los procesos de gestión y los inicios de poner a andar una base de datos, o cuáles son estas cuestiones preparativas para dar un salto hacia la gestión digital de los acervos, especialmente en las diferentes condiciones en las que ustedes estaban. Y de alguna manera sospecho que eso nos va a llevar hacia, bueno, eso que finalmente nos termina motivando a todos, que es cómo mostrar en Internet, cómo presentar esa información, y qué, bueno, qué desafíos eso implica. No sé si alguien quiere empezar contando su experiencia desde esa posición. Bueno, si quieren empiezo yo. Dale. Les cuento, el Museo de Arte Moderno tiene una colección de 7.400 obras, y fue como bastante particular, ya que no solo tenemos como pintura, grabado, dibujo y escultura, sino también a estas como categorías tradicionales, podemos decir, de la historia del arte, se le agrega una gran colección de diseño gráfico e industrial en un museo público, con lo cual teníamos como el doble desafío, por un lado, de revisar todas las bases de datos preexistentes. Ese es un trabajo que empezamos a hacer en 2015, ver como cuál era la información que estaba disponible en la institución, y empezar a pensar, bueno, cuáles eran las necesidades de catalogación que tenía cada uno de estos tipos de obra de arte que el museo albergaba. Fue como un gran desafío, y obviamente hoy en día seguimos como trabajando en torno a este tema, porque este primer acercamiento que hicimos de relevamiento de, bueno, cuál era la información que teníamos disponible en la institución sobre estas obras de arte, nos ayudó a empezar a entender como cuáles eran los procesos que teníamos que empezar a ordenar dentro de lo que se llama el tema de gestión de colecciones. Y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, qué tipo de base de datos queríamos construir para nuestra institución.
entendiendo también que veníamos con una experiencia previa del Registro Único de Bienes Culturales, teniendo en cuenta que somos una institución pública. Teníamos un software que se había creado en la década del 90 que teníamos que usar a partir de un decreto y como que estábamos obligados, entonces como con esa experiencia previa y conociendo un poco cómo había sido ese funcionamiento, es que junto a Matías empezamos a trabajar y empezar a reflexionar respecto de qué tipo de software queríamos implementar. En el medio, antes de llegar como el Collective Access, nosotros pasamos por una experiencia previa de un software privativo, que fue el de Museum System, y también eso fueron procesos que nos ayudaron a entender qué es lo que nosotros queríamos para nuestra institución, y poder ir entendiendo cuáles eran estas necesidades como de catalogación y cómo queríamos que nuestra base de datos funcione, y también pensando en torno a que somos una institución pública y que queríamos dejar un proyecto que funcione a un largo plazo, sin importar, digamos, cuáles eran las gestiones dentro de las direcciones que venían a posteriori. Generar un proyecto que sea sostenible a través del presupuesto público era algo que nos interesaba muchísimo, entendiendo que estas bases de datos terminaban albergando toda la información de lo que es el patrimonio, que termina siendo el corazón del museo. Eso fue como a grandes rasgos un poco cuál fue nuestro punto de partida desde el museo y cómo comenzamos a reflexionar a lo largo de todo este tiempo respecto de cuáles eran estas necesidades que queríamos empezar a construir en torno a este software que termina siendo hoy en día el Collective Access. Recuerden que tienen la posibilidad de compartir imágenes por si quieren acompañar ustedes, pero bueno, ¿quién quiere seguir? Si querés sigo yo, seguimos en el orden alfabético que establecimos. Bueno, en nuestro caso, y yo sí ahora les voy a compartir unas imágenes por ahí para acompañar el relato. A diferencia del museo, que como es decir, es un museo público, la nuestra es una institución privada, y tiene una colección que está centrada en un solo artista, ¿sí? Entonces, esto también es un trabajo distinto el que tenemos que hacer, empezar cómo procesar el material, que esto no implica que sea un solo artista, no haya una enorme cantidad de materiales que ahora les voy a mostrar. Pero aparte, y teniendo en cuenta este proceso, el artista, Víctor Magariños D., cuando muere en 1903, ya enseguida se empieza a llevar adelante por parte de Dolores Rubio, que fue la que quedó a cargo de todo el legado de la obra de Víctor Magariños, que de hecho Dolores está acá en el chat y también comentando, que empezó ya a pensar cómo, primero, institucionalizar este material, cómo trabajarlo y cómo catalogarlo. Entonces, yo acá en esta pequeña línea de tiempo les traje como para que vean que es un trabajo que lleva de muchísimos años, incluso al igual que comentaba Mora, me precede a mi trabajo acá en el Centro del Arte, ¿no? Pero como los grandes hitos son cuando se crea la Asociación Amigos de Víctor Magariños D., que es como la figura pública legal que abarca distintos tipos de instituciones, y acá esto es un tema central para nuestro trabajo de nuestros procesos de catalogación, porque abarca distintas instituciones que tienen espacios en distintos lugares geográficos. ¿Sí? Nosotros tenemos el Centro de Arte Magariños D., que es donde conservamos la mayor cantidad donde se conserva gran parte del archivo de la obra del artista, y es desde ese espacio donde nos dedicamos a su difusión y estudio de este acervo documental y de obras. Tenemos lo que era la casa del artista o el taller del artista, que se convirtió posteriormente en una casa museo, que tiene también obras y objetos y colección que tenemos que catalogar y llevar, y una muy nueva fundación, que es la Fundación Víctor Magariños D., que está radicada en Holanda, ¿sí? Especialmente porque esta Fundación Víctor Magariños D. va a tener la función de generar este proceso de internacionalización de la obra de Magariños. Pero va a también tener su colección propia de la fundación, entonces implica un movimiento de obra y un movimiento de materiales muy fuerte a
a estudiar, ¿no? Entonces acá para que vean un poco la casa museo, ¿no? Que era la casa de Víctor Magariños en Pinamar, donde él vivía. Esto cuando era el taller de Víctor, donde ya podemos ver la variedad de obras y de objetos, ¿no? Que son todos estos partes de nuestros procesos de catalogación, ¿no? Y la casa en la actualidad, ¿no? Que más que nada lo abrimos para temporadas, en las temporadas de verano de Pinamar, y también generamos, está la intención de generar programas públicos, como por ejemplo clínicas para artistas que puedan utilizar la casa para desarrollar su obra, ¿no? Entonces, por un lado la Casa Museo, por el otro lado el Centro de Arte Magariños D, que es desde donde llevamos más que nada adelante la catalogación y el proceso, y donde trabajamos con BiblioHack, con Matías, para desarrollar este proceso. Acá en la Casa de Obras tenemos más de 100 piezas de obras sobre tela, que tiene formatos diversos, ¿no? Tenemos obras desde formatos más bien pequeños, que puede ser de 40 por 40, hasta obras de 2 metros por 2 metros, ¿sí? Que esto implica todo un problema no solo para la catalogación, sino para la conservación. Nosotros no somos una institución pública, esto se hace con fondos privados, y el hecho también, el proceso de sostener la catalogación desde 1998 en adelante, con fondos privados, y aplicar a nuevas bases y pensar en los software, que también, al igual que el Museo Moderno, pasamos por distintos tipos de software de catalogación, y distintos procesos, es todo un tema, ¿no? Tenemos más de 4.000 piezas en obras sobre papel, que implica planchas, bocetos y calcos de obra, y más de 35 piezas que son objetos y esculturas, ¿no? Entonces, acá como para ilustrar, esto sería uno de los acrílicos sobre tela de 86 por 86. Estas serían estas planchas de papel, que acá hay un problema también incluso para la catalogación, que podemos afrontar más adelante. Esto es una sola realidad material, es un solo papel, pero cada uno de estos cuadrados que ven son bocetos para obras distintas. Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos en nuestra catalogación era cómo dar cuenta de esta diversidad de obras en una sola realidad material. ¿Qué prima en nuestra catalogación? ¿La realidad material o la obra, el sentido que genera, ¿no? Y estas obras, al mismo tiempo, tienen calcos, que eran los que usaba el artista para pasar a grandes formatos en las telas, ¿no? Esto es en una muestra que hicimos en Londres, donde se estaba exponiendo un calco. Acá que ven estas Dolores, ¿sí? La que lleva adelante y la que le pone todo para llevar adelante el legado de Víctor, ¿no? Y esto es una de las obras sobre papel que vemos, ¿no? Entonces, esto a nivel obra. Por el otro lado, y quedaban los objetos, que también tienen una diversidad, son de madera y algunos son muy frágiles. Entonces, cómo conservarlos y cómo catalogarlos es todo un tema, ¿no? Y esta es la pregunta que nosotros constantemente nos hacemos. La obra sobre papel la ponemos en planera, le fuimos haciendo un proceso de registro, de identificación, que después hubo que adaptar a la base de datos, como vamos a hablar un poco más adelante. El registro fotográfico, sacar las fotos a las 4.000 obras sobre papel, fue muy complicado. Trabajamos mucho, el fotógrafo más cercano a la obra de Víctor es Res, el artista, que es también artista, que es un muy buen fotógrafo, y tuvo que inventar todo un proceso para poder sacar las fotos al papel. Y a esto se le suma el acervo documental, ¿no? Que tenemos correspondencia activa y pasiva, escritos personales, prensa, publicaciones y fotografía, ¿no? Fotografías que implican fotografías personales, exposiciones de obra, de exposiciones de obra. Y todo esto, a ver, yo lo estoy trayendo y lo estoy mostrando a colación porque Matías puede dar fe, fue un rompedero de cabeza, a ver cómo, primero lo teníamos catalogado con anterioridad, y cómo esa catalogación anterior la podíamos llevar, adaptar a la lógica del Collective Access, ¿no? Y es algo que todavía está en proceso, pero bien, ¿no? Entonces, para entender la diversidad de la documentación, de los catálogos, ¿no? Y el equipo también para entender, y esto me parece que ya lo dio a entender Mora, y me parece que vamos a hacer hincapié también en esto. Estos procesos no se hacen en el aire, son llevados a cabo por personas, por equipos,
cada uno con sus roles, con sus personalidades y con su manera de ver la catalogación también. Y esto, que parece algo anecdótico, es central en la implementación adentro de la institución de estos nuevos softwares y sistemas, ¿no? Porque pueden generar rechazo, pueden generar alegrías, o sea, y no es menor en el flujo de trabajo cotidiano de la institución que lleva a tener resultados, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos como para que tengan una idea de la diversidad del material con el que trabajamos en el Centro de Arte. Bueno, para empezar retomando esta idea de Juan Cruz, que a mí también me parece esencial esto de los equipos, las necesidades y también el día a día del trabajo de la institución, porque si uno tiene esta base de datos increíble, Excel, preformateados perfectos, plantillas, pero si no se usan con los equipos o no sirven, no tiene sentido. Entonces es importante hablar con los equipos, con los distintos grupos y ver qué sirve, qué falta, qué podría ser útil. Bueno, y para no extenderme más porque podría hablar mucho de ese tema, voy a compartirles un poco de una presentación que armé corta para los que no conocen IDA sepan un poco. Lo clave de IDA es que tenemos más de 1 millón de piezas en total, contando tanto documentación como piezas particulares. ¿Qué quiere decir esta diferenciación? Porque a veces no se habla tanto de esta diferencia. Lo proyectual tiene que ver con los archivos en diseño, y la colección tiene que ver con la pieza única, el prototipo, una pieza de un hito en particular, la silla W Llanelo de las primeras, porque lo que pasa con el diseño en serie es que hay que tomar muy en cuenta que a veces cuesta esto de dar cuenta de que es patrimonio, sobre todo socialmente, que esta es la gran labor de IDA, que es una institución súper joven, privada, desde 2013, que está conservando el patrimonio de diseño, y es importante dar cuenta de que hay una distinción y que para contar el diseño se necesitan las dos partes. Yo creo que para todas las disciplinas, pero en diseño la parte proyectual es clave para darle esta entidad de entender todo el tiempo que lleva hacer una silla, el tiempo, los procesos, los bocetos, las pruebas, tanto de materiales como en equipos. Acá, bueno, hay un convenio de qué áreas hay en diseño, porque muchas veces esta inquietud de, bueno, pero ¿qué tipo de diseño? Tratamos de abordar casi todas las áreas, y esto fue un trabajo que fue de a poco, se fue sumando, ya que una institución tiene que generar confianza. IDA más que nada tiene donaciones, entonces empezar tan joven y crear confianza, dar cuenta de que se va a conservar el diseño, fue un trabajo, y de a poco se fueron incorporando nuevas áreas, y por eso surgieron nuevas necesidades, tanto de catalogación como de procedimientos y de equipos, que eso es lo que sucede sobre todo en IDA, que hay que capacitarse constantemente, porque primero que el diseño no tiene mucha historiografía hecha, y menos como patrimonio, entonces es muy interesante ver qué sistemas nos son útiles, que eso es lo que repasamos siempre con Matías y con el equipo, viendo, bueno, qué catalogaciones nos sirven, porque no es lo mismo tener una pieza y asignarle un número que te llegue una caja como nos pasó con Ricardo Blanco, de 30 carpetas de alumnos que eran sus trabajos, y él guardaba los trabajos de los alumnos porque le interesaban. Entonces ahí cambia la dinámica de, bueno, qué es documentación, qué hace a la pieza, cómo se construye este autor. Que en IDA lo particular de estas colecciones y archivos es que se les llama fondo patrimonial. Esta denominación, yo estudié Museología y Gestión de Patrimonio, ingresé en IDA en 2019 como primero pasante, y le daba gracias a Marina, que es la ex coordinadora, que me decía que yo el primer día dije, ¿dónde está el manual de procedimientos? ¿Cómo se cataloga esto? Entonces uno, esto con su personalidad irradia cierta energía, como decía Juan Cruz, y esto es importantísimo porque yo ahí noté el tipo de necesidades que quizás faltaban cubrir con la catalogación, y lo que tenía que aprender sobre diseño también. Entonces,
estos dos mundos se unieron y fui dando cuenta de qué necesidades faltaban cubrir, qué podía aportar yo desde mi lugar, porque eso es lo interesante de las instituciones y las personas, porque uno va viendo qué puede aportar. Acá, como ven en la foto, las cajas, que a veces ves una caja y decís, bueno, ¿qué hay? Ahí hay oro en polvo para la historia del diseño de Argentina, básicamente. Hay desde fotografías, diapositivas, las revistas, todo, pero uno ve la caja y dice, claro, archivo. Es un mundo estar cada caja, y es un mundo también para catalogar, sobre todo. Esta es la parte que se luce más, que es la parte de colección, esto de piezas destacadas, como mencionaba antes, que es más fácil, entre comillas, catalogar este tipo de piezas si uno tiene la información, ¿no? Porque también pasa eso. Mucho hay pérdida de información o también desconocimiento, eso también sucede. Acá, para mostrarles otro tipo de secciones de IDA, acá, por ejemplo, están los paneles de meta design, de fototrama, que son distintos tipos de guardado. Esto también tiene que ver con la catalogación, porque dependiendo de la fragilidad, el material se guarda en otro lado, y entonces esto hace que quizás separás los archivos y las colecciones, en este caso fondo patrimonial, entonces tenés que establecer un código que funcione tanto en el Excel, la base de datos, y con el equipo, para que se entienda cuándo movés algo, por qué tiene ese criterio. Después, acá la parte de indumentaria, que también es un desafío, cómo guardar la moldería. La moldería vendría a ser lo que se toma en base para hacer las prendas. ¿Cómo haces para que no se separe de la prenda, pero a su vez que no la ponga en riesgo con la conservación? Y acá, ahí me pasé una. Transmisión del legado, patrimonio social. Este concepto es clave para nosotros porque, como decía antes, trabajamos con muchos autores vivos, entonces esto es muy interesante porque llegás a niveles de catalogación distintos. También hay que dar cuenta que a veces está la parte del olvido, porque obviamente si tenés un autor que tiene 80 años, por ahí el recuerdo va cambiando, como nos pasa a todos, la memoria se va modificando, entonces es interesante ese intercambio, como ves el afiche y dice 1968, y decís, en 1968, te dicen, no, fue en el 64. Entonces, también ahí hay un intercambio que es interesante, y también siempre va a aportar algo, y siempre el vínculo con los donantes es clave, con las familias, con los amigos, es muy, muy importante. Acá, bueno, está, por ejemplo, el hijo de Kurcham en la primera fotografía, con 2 voluntarios, que esto también, IDA, al ser una institución privada, es difícil trabajar, sostenerse en el tiempo, y una de las formas en la cual podemos seguir trabajando es gracias a estos equipos de voluntarios que tienen un entusiasmo, ganas, capacitación, todo. Entonces, gracias a eso también se sostiene, y son las realidades de Argentina, y hay que maximizar lo mejor posible estas oportunidades. Bueno, Dalila Pusovio, Kogan, Delof, Susi Axel. Acá la parte de procesos de trabajo, que esto también lo abordaba Juan Cruz, esto de que, bueno, cada pieza tiene su instancia. Nosotros en IDA tenemos un orden de prioridades, ya que 1 millón de piezas es un montón, entonces lo que se hace básicamente es establecer prioridades, y también fundamentar qué es vital. Si entra un archivo, hay que establecer un mínimo de inventario. No importa si es un papel escrito, pero un mínimo de inventario, saber qué ingresó, hay que tener sí o sí, porque si no después uno se olvida. Somos personas y obviamente que no podemos tener una base de datos en la cabeza, entonces siempre esto se pone prioridad, y después, según qué financiamiento ingrese o qué tipo de proyecto ingrese, se van digitalizando, catalogando a fondo las colecciones. Acá, bueno, hay un par de procesos como datación, guardado y conservación, digitalización. Y acá, esto es para siempre dar cuenta de que con la base de datos y la gestión de colecciones lo que habilitas es difundir. Todo este trabajo interno que a veces no se ve, que es lo que hacemos nosotros, es lo que da pie a que haya exposiciones, a que haya publicaciones. Entonces, cuando uno va a la exposición, quizás no se da cuenta de todo este trabajo interno que hay detrás,
que es fundamental para ver la nomencladora chiquitita al lado de la obra, es gracias a toda esta catalogación. Si no, esa nomencladora pequeña en el museo no estaría bien hecha, o quizás no existiría directamente. Acá también publicaciones, que este es interesante de los porque fue en conjunto con el Museo de Arte Moderno. Acá lo que jugábamos en esta foto era poner la pieza real, que es la de Genios Pobres, con el catálogo, porque queríamos que, si quieren después métanse en las redes, que este año lo que tratábamos de hacer era, bueno, sí está el libro, pero todo esto pasa por un proceso para poder llegar al libro increíble que te comprarás en la tienda. No es muy fácil. Y bueno, ahí les dejé el link a la web, que ya hoy en día creo que Google lo cumple mejor que yo, pero no lo quería dejar de poner. Bueno, gracias. Me gusta de las tres presentaciones que por un lado aparece esta cuestión de la multiplicidad de los registros, cada uno con su particularidad, el museo con una tradición institucional de más de medio siglo, el caso de Víctor, en cambio, enfocado en la trayectoria de una persona y no de una colección de muchas aportantes, y el caso de Ida, más bien de una institución de muy corta vida, pero con un acervo evidentemente expansivo y cada vez mayor. Y de todos modos, lo que veo que se destaca es esta cuestión de que hay procesos puntuales que forman parte bueno, de la patrimonialización de estos objetos, y equipos de trabajo que tienen que ver con cada una de estas tareas. Y es eso, creo, lo que me lleva a preguntar. Entonces, bueno, ¿cómo creen o cómo han sentido a raíz de los trabajos que hemos hecho con una herramienta informática, como en este caso es Collective Access, que esos procesos, esos diferentes trabajos se van plasmando, o por ejemplo, ¿qué demandó de ustedes poner a funcionar la herramienta, o qué cosas sintieron que cambiaron una vez que algo estaba funcionando? Imagino que ese tipo de experiencias muy personales de cómo cambia el trabajo que hacemos son donde realmente se siente lo que se llama la transformación digital. El ejemplo que muchos han destacado este último año es, bueno, si esto no hubiera estado instalado, con la pandemia no hubiéramos podido trabajar, pero bueno, más allá de eso, me imagino que en el ámbito específico del patrimonio, de diferentes naturalezas, hay, bueno, algunas otras clases de descubrimientos, así que si tienen alguno para compartir, me gustaría escucharlos. Bueno, seguimos con el orden. Para mí, por parte del museo, sirvió muchísimo, por un lado, para ordenar toda la información que había. O sea, como dijo Matías, el museo tiene casi 60 años hoy en día, y venía como de procesos de catalogación en los cuales solo se registraban los datos duros de las obras: título, año, autor, técnica, medidas, y con suerte podíamos en algunas tener registrado cómo llegaba esta obra, si había sido una donación, por parte de quién, y la adquisición, y la fecha. Por un lado nos ayudó como a ordenar y poder entender qué información teníamos disponible en la institución y qué es lo que queríamos que se visualice luego en la página web, que ahora se las voy a mostrar. Y después, por otro lado, nos ayudó a tener todo concentrado ahí, decir, bueno, está todo en el Collective Access, tengo un solo lugar para buscar la información, no tengo que abrir un Excel que tarda años en cargar y que pierdo datos y que por ahí es un bajón y que tengo 50 Excel distintos y no sé en cuál confiar. Porque también nos pasaba eso, que cuando empezamos a ordenar la información encontrábamos 10 Excels de la categoría pintura y todos tenían datos distintos, y decíamos, bueno, ¿en cuál confiamos? ¿No? Empezar también ese proceso de revisión de la información nos obligó a tomar ciertas decisiones, sobre todo, bueno, en un acervo de 7.400 obras es medio avasallante también decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Y que por ahí uno siente que no lo termina nunca de hacer ese proceso. Y por otro lado, nos ayudó después, una vez que logramos implementar el Collective Access, poder relevar cuál es la información que teníamos en la institución, cuáles son los campos. Nos ayudó también a poder pensar en proyectos a futuro, pensando, bueno, que tenemos que a través de una interfaz pública podemos visualizar en la página web del museo la información que nosotros queremos que se haga pública. Bueno, ¿qué otros proyectos queremos que se acompañe esta visualización y esta apertura de la información? Y eso también nos ayudó a ampliar y a generar nuevos proyectos dentro del equipo, con lo cual fue súper interesante poder integrar a todo el equipo de patrimonio en la utilización del Collective Access, en entender cómo funciona,
Y lo que sucedió súper interesante para nosotros fue que investigamos el Spectrum, que es un estándar de gestión de colecciones de Inglaterra. Lo comenzamos a investigar y parte del equipo de patrimonio trabajó en el relevamiento de todas las normas que ya estaban dados, todos estos procesos que estaban ya relevados por parte de Spectrum, y comenzamos a trabajar en ponerlos en paralelos y en generar como estos manuales de buenas prácticas que hablaba Mora para dentro de la institución, también un poco respetando cuáles son las normas que a nosotros nos obliga el gobierno de la ciudad para tramitar un préstamo, para hacer el ingreso de una obra que fue adquirida o de una donación. También nos encontrábamos como con ciertas reglas que tenemos que sí o sí seguir cumpliendo, a pesar de que integremos manuales de buenas prácticas de la gestión de colecciones que son actuales y que responden a las necesidades de la actualidad. Y eso también el Collective Access también nos ayudó, yo digo, me enseñó a aprender a pensar como una computadora, que siempre se lo digo a Matías, como decir, bueno, ¿qué relación que entre cada uno de los datos quiero que se establezcan? Y empezar a aprender a decir, bueno, quiero que la info de esta obra se relacione con la obra de este artista o con que ingresó de tal manera, y bueno, aprender a hacer esos links también ayuda mucho como a descontracturar, de decir está todo en un Excel de manera plana, bueno, no, decir, bueno, ¿cómo lo podemos relacionar? Y también eso nos ayudó a decir, bueno, en un futuro queremos que esta información se relacione con la información del archivo. El museo tiene un archivo enorme, no solo de la historia del museo de exposiciones, sino también tenemos lo que se llama sobres de artistas, donde hay mucha información de la trayectoria de distintos artistas que forman o no del patrimonio del museo, y se encuentran cartas súper interesantes y fotografía de obra, y hemos encontrado bocetos de obras ahí adentro. Entonces, con lo cual poder interrelacionar toda esa información nos parecía súper interesante, y pensábamos, bueno, que un Excel terminaba limitando, digamos, todas estas posibilidades y necesidades que queríamos nosotros que crezcan. Y ahora a ver si puedo compartir pantalla, que no sé dónde es. Quiero mostrarles el Collective Access. Acá. Ahí está. Bueno. Esto es un poco lo que les quería mostrar cuando yo hablo de relación de la información, ¿no? Acá les estoy mostrando el interior del Collective Access, como la parte privada en la cual nosotros accedemos para cargar la información que después se ve pública. Yo acá hice una búsqueda rápida y dije, bueno, les voy a mostrar de Alberto Greco que tengo como mayor posibilidades de mostrar información que se relacione. Entonces yo vengo acá, Alberto Greco, que es como nuestra entidad, digamos, del artista, y puedo encontrar toda la información de quién era Alberto Greco, cuándo nació, dónde murió, distinta información que yo le voy cargando. En una primera instancia nosotros empezamos a crear estos campos en función de la información que ya teníamos disponible en el museo, porque si no era como imposible decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Y después empezamos a crear campos en función de la información que nos gustaría crear a futuro, ¿no? Estas investigaciones sobre el patrimonio que queremos llevar adelante. Y si yo voy acá a relaciones, esto es lo que a mí más me gusta y me genera mucho placer, es poder decir, bueno, todas estas son las obras que tengo de Greco en mi patrimonio, ¿no? Bueno, entonces yo entro, por ejemplo, a esta, que es a mí me gusta mucho, y entonces puedo ver la imagen principal de la obra, distintos detalles de obra, y entro a las distintas fichas de información que tengo sobre esta obra. Por un lado tengo esta que es como la que se llama identificación del objeto, ¿no? Donde tengo toda esta información básica de la obra que yo tengo que conocer para saber sobre qué obra estoy hablando, ¿no? Cuál es el epígrafe particular de esta obra, que ya lo tenemos traducido. Si voy a media, puedo ver las fotos que tengo cargadas, puedo descargarlas, puedo hacer anotaciones virtuales sobre estas fotografías si yo quisiera. Y acá al costado podemos ver las distintas como fichas de información que nosotros fuimos creando en función de información que queríamos empezar a cargar que se relacione con las obras de nuestro patrimonio. En creación vuelvo a los datos de Alberto Greco, las características físicas voy a lo que es medida, técnica, si tengo alguna observación particular sobre ese tema. En investigaciones vamos cargando distintas investigaciones que se van generando sobre la obra, y después
en ubicación, entrada, salida, reportes de condiciones. También no solo queríamos que la base de datos refleje esta información dura de la obra, sino también que pudiera albergar, bueno, cuál es el estado de conservación de nuestras obras, si se fue moviendo dentro de la institución o si salió a préstamo a otras instituciones, poder tenerlo albergado en la base de datos nos parecía que era súper importante, porque también daba cuenta como de toda esta trazabilidad de la obra. Y encarar todo este proceso para mí fue súper importante porque nos permitió, por un lado, conocer esto, entender cómo estaba formada nuestra colección y cuáles eran las necesidades de catalogación de estas piezas, ¿no? Esto que yo les decía al comienzo, bueno, también tenemos una colección de diseño gráfico e industrial, ya trabajaremos con IDA, ¿no? Para que nos ayuden a desarrollar esas fichas que todavía están como súper básicas y que necesitamos ayuda de eso. Y también pensando, bueno, el Collective Access es un software de código abierto y a nosotros nos interesa el trabajo colaborativo con otras instituciones, entonces poder generar estos intercambios con otras instituciones que estén implementando la herramienta o no, nos parecía como súper rico para también empezar a aprender de nuestros propios procesos de trabajo. Y el otro día cuando nos juntamos a charlar, todos hablábamos de procesos, pero estábamos usando palabras completamente distintas, dinámica, cambio. Y bueno, como poder también compartir, ¿no? Y generar como mejoras dentro de lo que estábamos planteando. Y acá tenemos la vista pública, que busqué otra obra de Greco, ¿no? Y esto es como nosotros desde el Collective le podemos dar acceso público a cuál es la información que queremos mostrar, ¿no? Entonces, al autor le damos el acceso público a los datos de la obra, acá podemos ver su foto principal, y también saber cómo llegó esta obra, que fue una donación que ingresó en la década del 80, conocer su número de inventario, y nos permitió una dinámica de trabajo como mucho más rápida, ¿no? De decir, bueno, yo quiero que en la página web se vean estas obras, y entrar, buscarlas en la parte privada, por así decirlo, de uso interno, y darle un clic y que ya está en la web, sin tener que actualizar un servidor, ni un proceso engorroso que también nos pasaba antes con el TMS, que teníamos que darle acceso público a todo, actualizar el servidor, o sea, como tener un conocimiento informático súper desarrollado, que en este caso no es necesario. Y eso nos permite también, para mí, como enfocarnos precisamente en, bueno, empezar cuáles son nuestros procesos de trabajo, cómo volcarlos en el Collective Access, también para que cada una de las personas que forma parte del equipo de patrimonio pueda ver que puede utilizar esta herramienta y que va a responder a las necesidades específicas de su tarea. Eso también nos pareció súper importante, ¿no? Esto que hablaban los chicos, de trabajar en equipo y de tratar de responder a estas necesidades del equipo, era como súper interesante, ¿no? Porque la idea es que este software lo puede utilizar todo el equipo y decir, bueno, no tenemos 8 Excel duplicados con información distinta, y saber que la información está ahí, y también esto, que tenga la vista pública y el acceso como a todas las distintas comunidades que consultan nuestra página web, nos parecía súper importante. Yo quiero ahí hacer eco, para mí una de las palabras claves que dijiste, Elena, y esto que también lo hablábamos en la reunión del otro día, pero es muy cierto también para nuestra realidad. ¿No? Dijiste el aprender a pensar como una computadora, ¿no? ¿En qué sentido? El Collective Access nosotros no fue el primer software que utilizamos. De hecho, ya cuando yo ingresé ya en el 2011 al Centro de Arte, ya tenían un software, de hecho, desarrollado de manera específica para generar la base de datos y el archivo. Que, a ver, en su momento cumplió y era muy, muy bueno. Lo que pasa es que, por supuesto, en informática a veces 10 años es mucho tiempo y van cambiando las necesidades y van cambiando también los procesos de investigación. Y en este sentido, nosotros ya no solo tener un software antes, sino también como dije en la presentación del centro, había procesos de catalogación, incluso anterior al software, hecho a mano, en papel, en Excel, por supuesto, y en Word, que eran muy diversos y generaba exactamente, así que no lo voy a repetir, esta idea que dio Elena, que
se confundía, no sabes en qué Excel confiar, en qué Word, tenés versión 1, 2, 3, 4 y 5, le empezás a poner fecha para tratar de saber cuál es el último y se te empiezan a mezclar las fechas. Creo que esto es una realidad que todos los que estamos trabajando en el archivo vivimos. Y el tema que cuando quisimos pasar, que de hecho todavía estamos en el proceso de importar la información de los sistemas viejos al Collective Access, implicó una manera distinta de pensar el archivo. Y ese fue el proceso que fue realmente, por lo menos a mí, como vos, fue un descubrimiento y que me ayudó a repensar la colección. Es más, esto al estar ligado a un artista individual, el formato que seguíamos para armar la información, especialmente de algo que en el Collective cómo se va a lograr mostrar es genial, que son los eventos. Para un artista, en la vida de un artista, las exposiciones en las que participó son centrales, porque en parte es lo que genera el prestigio y es lo que genera el valor simbólico de ese artista. Entonces, nosotros antes teníamos el sistema que teníamos organizado para pensar estos eventos, incluso los libros en los que el artista es mencionado, los catálogos, la bibliografía, seguía un sistema mucho más cercano a los que se usaban para las publicaciones editoriales. Armar un epígrafe que en una sola línea estuviera marcada tanto el título de la obra, el autor, medidas, formas hasta exposiciones, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando queríamos transformar eso que nosotros teníamos en una sola línea a la lógica del Collective Access, esto lo discutimos con Matías un montón de veces, implicaba que en esa línea había información sobre un evento, había información sobre una entidad, o sea, una persona, como mostró. Había informaciones de la materia, de la realidad material de la obra, las medidas. Había información del año. Es más, incluso hasta el título, a veces no todos los títulos son iguales, son títulos puestos por el artista o títulos creados. Eso en el código de
no siempre es una obligación usar uno ni otro, sino que, como decíamos antes, depende mucho de los objetivos. En este sentido, COA sigue siendo como un estándar de oro para la gestión de bibliotecas que prestan, que tienen usuarios recurrentes, que tienen múltiples locaciones, que renuevan material todos los años. Por ejemplo, yo sí me imagino usar, por ejemplo, Collective Access para una descripción mucho más detallada de colecciones especiales dentro de la biblioteca, que se asemejan bastante más a las colecciones de museo, en tanto tienen características materiales o originalidad que muchos de los libros de circulación no. Pero de vuelta insisto que esto es importante siempre, el software pensarlo como respondiendo a una necesidad de la institución, y no que las necesidades de la institución se adaptan a lo que el software parece sugerirnos, porque ahí siempre en general caemos en una trampa. Pero bueno, habiendo ya pasado casi 2 horas y con un montón de asistentes todavía conectados, les agradecemos mucho a todos por haberse acercado en esta ocasión. Como decía Elena, pronto también habrá otras charlas que organizará el museo sobre temas de propiedad intelectual, y estoy seguro que el resto del año, visto lo positivo de esta convocatoria, vamos a hacer otras para que podamos seguir intercambiando. Y bueno, muchas gracias Mora, Elena y Juan por prestarse a esta experiencia. Así que nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.